$2.98 es el precio que Petroecuador fijó para el galón de gasolina súper. En las estaciones de servicio, que son libres de fijar un margen de utilidad, se la vende por sobre los $4. Recordemos que la Eco y la Extra se encuentran congeladas en $2.55 y el diésel en $1.90 desde octubre del año pasado. Sin embargo, este incremento del precio de la gasolina súper no es solo un problema de la gente pudiente. Y lo vamos a conversar con el economista Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador. Osvaldo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días, qué gusto saludarle y a través suyo un cordial saludo a toda la audiencia de Ecoavisa. Algunos podrían pensar que el incremento del precio de la gasolina súper solo debe interesarle o preocuparle a la gente que tiene los suficientes recursos económicos para gastarse mínimo $60 en una tanqueada de su vehículo, pero no es así, porque ese incremento sostenido del precio de la gasolina súper tiene un sinnúmero de consecuencias. Hablemos de la primera, la migración hacia otros combustibles. ¿Cuál ha sido la conducta de los consumidores? Existen en realidad 3 puntos de inflexión en el consumo de los combustibles de la gasolina súper. En el 2012 hubo un incremento de octanaje, ¿no es cierto? La gasolina extra y la extra principalmente subió de 82 a 87 octanos y la gasolina súper subió de 89 a 92 octanos. Entonces ahí, cuando ya representaba el 13.8% del mercado, bajó al 9%, o sea, ya hubo una primera migración. A partir de eso, en el 2018, cuando hubo el incremento de los precios de los combustibles, primero en agosto, que subieron a $2.98, y luego en diciembre del 2018, que liberaron el precio de los combustibles, esto generó una nueva migración. Del 9% que tenía participación la gasolina súper del total de combustibles automotrices, ahora representa apenas el 4.2% del mercado. Y eso genera algunos inconvenientes para el Estado. Primero, de que se está dejando de consumir un combustible que no es subsidiado por el uso de un combustible que está subsidiado, según la tabla de Petroecuador, en 55 centavos por galón. Se está consumiendo un combustible que paga menos IVA. O sea, si tomamos nosotros en consideración los dos, por cada galón que migra de la súper a la extra, al Estado se le está perjudicando más o menos, o mejor dicho, se perjudica al Estado en 70 centavos por galón. Ahora, ese 9% de migración de 13% a 4%, ¿cuántos millones de galones son a la hora de la cuenta final? Este dato se está consumiendo más o menos 100 millones de galones de gasolina súper anualmente. O sea, si estábamos nosotros con 13%, estábamos con 300 millones. Son 200 millones de galones que migraron. 200 millones por 70 centavos y estamos hablando nosotros de $140 millones al año. Sin tomar en cuenta ese como perjuicio para el Estado. Pero también hay otros perjuicios en lo que se refiere a la vida útil del motor, porque no olvidemos de que los automotores, principalmente desde el 2015 hasta acá, o los autos de alta gama también necesitan combustibles de por lo menos 91, 92 octanos. Sí, tenemos nosotros un combustible con precios internacionales, pero asimismo se debería exigir de que el gobierno, como compensación social, debería tener un combustible con calidad internacional. Y ya vamos a ir a eso, pero primero quedémonos un minuto en esta parte del valor, del precio. Si la súper cuesta más, la gente deja de consumirla y se pasa a la extra que tiene subsidio. Por ende, esa liberalización del precio de la gasolina súper al Estado le termina costando más. Un gran negocio para quien no sabe nada de negocios. Sí, y teniendo en cuenta de que estamos haciendo la comparación solo con la gasolina extra, porque si tomamos en cuenta la eco que se consume en la costa o en el auto, ¿no es cierto? Ahí el perjuicio es mayor porque el Estado subsidia más por una gasolina que tiene 3, 4, 5% de etanol. O sea, en ese sentido todavía la situación es mucho más dramática en la situación. Y
El consumir un combustible que es menos amigable con el ambiente no solo perjudica al ambiente, sino también hay problemas con lo que se refiere a la salud de las personas. Ahora, todos quisieran ponerle súper a sus carros, desde el que tiene uno de alta gama hasta el que tiene un carro para trabajar. Por esto que usted señala, porque los motores no se dañan o no se dañan tanto, porque las reparaciones no suelen ser tan complejas, pero resulta que no todos pueden usar un combustible medianamente mejor que la Eco o que la Extra. ¿Y qué soluciones son las que se pueden plantear ante esta situación? ¿O no hay ninguna? Hay algunas alternativas, ¿no es cierto? Primero, revisar qué es lo que pasa con las importaciones de los combustibles. El país es deficitario en producción de combustibles. Importamos prácticamente el 70% del combustible que utilizamos aquí en el país es importado. Específicamente en las gasolinas. En el 2021, el 63.7% de las gasolinas que consumimos en el país era importada. Y aquí tenemos unos datos. Se importó 14 millones de barriles de gasolina de 93 octanos. ¿Y sabe, Lenin, cuánto se utilizó de esos 14 millones en gasolina super? Se utilizaron 2.5 millones de barriles de gasolina super. O sea, ¿qué se hizo con los 11.5 millones de barriles importados de gasolina de alto octano? ¿Qué se hizo? Se utilizó para mezclarlo con gasolina de bajo octano, para tener la gasolina extra de 85 octanos. O sea, eso debería primero explicarse qué se está haciendo con el total de importaciones, porque de los 14 millones solo se utilizaron 2.5 millones en gasolina super. El resto sería un crimen ecológico el que se estaría haciendo, importando el 63% de las gasolinas que utilizamos en el país para mezclarla, para utilizarla como gasolina extra. Ahí se entiende por qué nuestra gasolina, a pesar de estar en 2.55, más caro que en Colombia, incluso sigue siendo mal utilizada, mal gestionada. A ese punto quería llegar. Si son los altos precios internacionales del crudo los que determinan el incremento del valor de la gasolina super, ¿cómo se explica que en Colombia, donde el precio está liberalizado, es decir, no tiene subsidio, la gasolina es de mayor calidad, de mayor octanaje, y encima esa gasolina en Colombia tiene impuestos, pero cuesta 2.37 la regular, es decir, lo que vendría a ser acá la extra, que cuesta 2.55, y tiene no 85 octanos como aquí, sino 87 allá en Colombia, y la super en Colombia cuesta 3.43, que ellos la llaman extra, y tiene 95 octanos, no 92, como dicen acá que tiene? ¿Por qué cuesta menos allá un combustible de mayor calidad y que tiene impuestos? Los combustibles se ajustan a precios, supuestamente a precios internacionales, pero no se explica a qué precios internacionales. Hay precios internacionales en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en Uruguay, son distintos los precios que se manejan. Pero este momento, en la comparación con Colombia tiene un precio mucho menor al nuestro y mucho mejor calidad. Ellos tienen un fondo de estabilización. Sería bueno que también se estudie cómo funciona ese modelo, porque tienen un fondo de estabilización. Si es que el precio baja demasiado, le ponen un precio base y esa base es la que va alimentando ese fondo, ¿no es cierto? Y si el precio sube demasiado, ya ese fondo estabiliza para que el precio solo esté manejándose dentro de una franja. Eso sería también bueno, aplicar otras buenas acciones que se utilizan a nivel internacional. Pero también todo lo que es el manejo estatal de los combustibles generan muchas distorsiones. Eso le quería preguntar, Osvaldo. ¿El valor alto de los combustibles acá en el país responde en cierta manera a la legendaria ineficiencia de Petroecuador? El hecho de que tengamos 14 millones de barriles de combustibles que le generaron un ingreso de más de $1.000 millones al Estado, eso da a entender de que esos valores están ocultando una ineficiencia en algún lado, porque no es correcto.
Y todas estas distorsiones del mercado generan que a las estaciones de servicio no les reconozcan un margen de comercialización desde hace 19 años, de que se siga manejando un margen que es compartido entre las comercializadoras, los distribuidores y el transportista. No se toma en cuenta que los transportistas tienen que pagar un transporte si la estación está cercana al terminal y si está lejana al terminal, la diferencia puede ser de 1 a 7 veces, y las dos estaciones de servicio tienen que vender el combustible al mismo precio, refiriéndome en lo que es el diésel y las gasolinas extra y la Ecopaís. Volvemos entonces al dilema de siempre, Osvaldo. País petrolero con 3 refinerías, Esmeraldas, La Libertad, Shushufindi, pero bueno, de esas 3 no hacemos una. Y resulta que no pueden sacar un galón de gasolina decente, que tienen que mezclarla para que alcance un octanaje más o menos cercano a lo que de boca se dice que tiene, y mejor no hablemos de la cantidad de azufre. No vaya a ser que el diablo se entusiasme y quiera instalarse por estos lados. ¿Cuál es el origen entonces, Osvaldo, del problema de la calidad del combustible que se vende aquí en el país? Se le dio plazo al INE de 120 días para que actualice las normas INE, ¿no es cierto? Porque el primer paso es de que se actualicen las normas. Petroecuador cumple con la norma, o sea, está distribuyendo un combustible que está dentro de la norma. Pero son normas caducas que ya se superaron hace más de 20 años aquí en el mundo. Y aquí nosotros seguimos utilizando, seguimos despachando gasolinas extra con 650 partes por millón. La gasolina super con 450 partes por millón, cuando lo máximo permitido en el mundo es de 10. Y aquí estamos utilizando 650 partes. Y no se diga del diésel. Si utilizan el diésel 2, que también están utilizando el diésel 2, no solo el diésel premium, también el diésel 2 para el sector automotriz. Y ese tiene 7,000 partes por millón. Entonces, ¿qué se debería hacer? Tenemos una refinería repotenciada que a la final no mejoró la calidad, y nosotros más bien estamos exportando fuel oil porque nuestras refinerías no son de alta conversión. Repotenciada de boca, lo único cierto allí fue el sobreprecio. Ahora, Osvaldo, si tan grande ha sido la migración de consumidores de super a gasolina eco y extra, ¿es negocio para los comercializadores el mantener una infraestructura que es costosa para el expendio de esa gasolina cara que la gente cada vez compra menos? Exactamente. La gasolina super representaba un poco más de margen a las estaciones y les daba un poco más de oxígeno. Sí, pero lastimosamente esta disminución en su participación, el hecho de tener una infraestructura, tener tanquería específica para la gasolina super, todo lo que son surtidores, mangueras para la gasolina super, que solo representa el 4% de sus ventas del sector automotriz. Muchas estaciones de servicio estarán pensando en dejar de vender la gasolina super. Y es más, algunas estaciones solo venden extra y diésel. Y bueno, hacia allá vamos entonces, parecería. El economista Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin, por la invitación. Y tras la